En los ranchos aislados de Durango hay trabajos de campo que los peones viejos recuerdan, pero prefieren no mencionar. Faenas en terrenos alejados donde la tierra guarda secretos enterrados hace décadas, donde ciertos pozos nunca se vuelven a usar sin importar la sequía, y donde los trabajadores que labran la tierra aprenden rápido que no todo lo que se encuentra bajo el suelo debería ser desenterrado. Estas no son fábulas para entretener en las noches. Son advertencias grabadas en la memoria de quienes las vivieron. Lo que van a escuchar es el testimonio de algo que le pasó a mi abuelo materno, un hombre de trabajo duro que pasó su vida cultivando tierras ajenas para mantener a su familia. Un hombre práctico que nunca creyó en maldiciones, hasta que algo que encontró mientras araba un campo le demostró que hay cosas enterradas que deben quedarse enterradas. Cosas que cuando salen a la luz traen consecuencias terribles. Les pido que escuchen con atención porque después de conocer lo que le pasó a Evaristo Campos Moreno en esos días trabajando un terreno olvidado, van a entender por qué algunos campos nunca se cultivan aunque la tierra sea buena, y por qué hay cosas en el suelo que es mejor dejar en paz. Me llamo Evaristo Campos Moreno y tengo 81 años. Nací en un rancho pequeño cerca de Nombre de Dios, Durango, en tiempos cuando la vida era dura y había que trabajar de sol a sol solo para tener algo que comer. Toda mi vida la pasé trabajando la tierra. No era mía, nunca lo fue. Trabajaba para otros. Pero era trabajo honesto y me enorgullecía hacerlo bien. Cuando tenía 32 años, en el invierno de 1964, un ranchero llamado Don Sebastián me contrató para arar un terreno que había estado abandonado durante muchos años. Era un pedazo de tierra como de 20 hectáreas en las afueras del pueblo, cerca de un cerro que llamaban El Picacho. Don Sebastián me explicó que ese terreno había pertenecido a su tío, que había fallecido hacía casi 15 años. Desde entonces, nadie lo había trabajado. La tierra estaba cubierta de maleza, arbustos secos, piedras. Pero don Sebastián necesitaba ese terreno. Quería sembrarlo en primavera y necesitaba a alguien que lo preparara durante el invierno. Es trabajo pesado, me advirtió. La tierra está dura, lleva años sin tocarse. Te voy a pagar el doble de lo normal si lo terminas antes de que acabe febrero. Acepté sin pensarlo 2 veces. Necesitaba el dinero. Mi esposa Guadalupe estaba esperando nuestro tercer hijo y los gastos iban a aumentar. El doble del pago normal significaba que podría ahorrar algo para cuando naciera el bebé. Empecé el trabajo un lunes de enero. Llegué al terreno temprano, como a las 7 de la mañana, con mi yunta de bueyes y mi arado viejo pero confiable. El día estaba nublado, frío, con ese frío seco de Durango que te cala hasta los huesos. El terreno se veía peor de lo que don Sebastián había descrito. No era solo maleza y piedras. Había partes donde la tierra se había hundido formando pequeñas depresiones. Otras partes donde crecían nopales enormes que iba a tener que quitar primero. Y había algo más, un ambiente extraño, como si el lugar hubiera estado esperando, callado, a que alguien lo molestara. Son tonterías, me dije. Es solo un terreno abandonado, nada más. Enganché la yunta al arado y empecé a trabajar en la parte más plana. Los bueyes, Prieto y Moro, eran animales fuertes que había trabajado conmigo durante años. Conocían su trabajo y obedecían bien. Las primeras horas fueron difíciles pero normales. La tierra estaba muy dura. El arado apenas penetraba unos centímetros. Tenía que pasar varias veces por el mismo surco para aflojarlo. Era lento, pesado, pero avanzaba. Como a las 10 de la mañana, cuando estaba haciendo mi tercer pasada por el mismo surco, el arado se atoró. Se atoró tan fuerte que los bueyes se detuvieron, incapaces de jalar. Debe ser una piedra grande, pensé, o una raíz. Desenganché el arado y me arrodillé para ver qué era. Cavé con las manos alrededor de donde se había atorado. La tierra estaba suelta ahí, más suelta que en el resto del terreno, como si alguien la hubiera removido antes y después tapado. Seguí cavando. Mis dedos tocaron algo duro, pero no era piedra, era liso, plano, madera. Cavé más hasta exponer lo que era. Una caja de madera vieja, como de 30 centímetros de largo por 20 de ancho. Estaba enterrada como a medio metro de profundidad. La saqué con cuidado.
Era pesada. Y cuando la sacudí levemente, sentí que había algo adentro que se movía. Algo que sonaba como objetos pequeños chocando entre sí. Me senté en el suelo con la caja sobre mis piernas. Tenía un cierre de metal oxidado pero sin candado. Podía abrirla fácilmente. Pero algo me detuvo. Una sensación en el estómago. Una voz en mi cabeza que me decía que no lo hiciera. Es solo una caja vieja, me dije. Probablemente no hay nada importante. Pero la curiosidad me ganó. Abrí el cierre oxidado y levanté la tapa. Adentro había cosas extrañas. Huesos pequeños, como de pájaros o animales pequeños. Algunos estaban atados con hilos rojos. Había piedras negras pulidas, lisas como canicas. Había un muñeco hecho de trapo y paja, con forma humana, con alfileres clavados en el pecho. Y había fotografías viejas, amarillentas, de personas que no reconocí. Pero lo que más me llamó la atención fue un papel doblado. Lo abrí con cuidado. Era una carta escrita a mano con tinta negra. La letra era temblorosa, difícil de leer, pero logré entender lo suficiente. Decía: quien encuentre esto que sepa que aquí yace mi venganza. Lo que hice no tiene perdón, pero tenía que hacerlo. Me quitaron todo, mi tierra, mi familia, mi vida. Así que les quité lo único que les importaba. Y si alguien disturba este lugar, la maldición que puse aquí volverá a despertar. Que Dios se apiade de quien abra esta caja. Estaba firmado con un nombre que no pude leer bien. Algo como Onofre o Onésimo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cerré la caja rápidamente y la dejé a un lado. Miré alrededor del terreno. Ahora me daba cuenta de que había algo siniestro en este lugar. Algo que no había notado antes. Solo son supersticiones, traté de convencerme. Cosas de gente ignorante del pasado. Volví a enterrar la caja en el mismo lugar donde la había encontrado. Tapé el hoyo con tierra y piedras, y decidí que no le iba a mencionar esto a don Sebastián. No quería que pensara que era supersticioso o cobarde. Seguí trabajando el resto del día, pero ya no podía concentrarme. Seguía pensando en esa caja, en esa carta, en la advertencia. ¿Qué había hecho ese tal Onofre? ¿Qué venganza había enterrado ahí? Los bueyes también estaban inquietos. Prieto, que normalmente era tranquilo, seguía volteando hacia el lugar donde había enterrado la caja, y Moro hacía ruidos con la nariz, resoplando nervioso. Como a las 5 de la tarde, cuando ya estaba oscureciendo, decidí terminar por ese día. Desenganché la yunta y empecé a caminar de regreso al pueblo con los bueyes. Pero cuando llevaba como 100 metros, Prieto se detuvo de repente. Jaló la cuerda con fuerza, tratando de regresar. Moro también se detuvo, con los ojos muy abiertos, mirando hacia el terreno. «Ándenle, muchachos», les dije jalando las cuerdas. «Ya es tarde». Pero los bueyes no se movían. Estaban aterrorizados de algo. Seguían mirando hacia el terreno, hacia el lugar donde había estado trabajando. Miré en esa dirección. Al principio no vi nada diferente, solo el terreno arado a medias, los surcos oscuros en la tierra. Pero entonces noté algo. Había alguien ahí, una figura parada en medio del terreno, completamente inmóvil. «Don Sebastián», grité, «¿es usted?» La figura no respondió. No se movió. Solo estaba ahí parada, mirando hacia donde yo estaba. Aunque estaba demasiado oscuro para ver detalles, podía distinguir que era una persona, o al menos tenía forma de persona. «¿Quién es?», volví a gritar. Silencio. La figura seguía ahí, inmóvil. Empecé a caminar de regreso hacia el terreno, soltando las cuerdas de los bueyes. Algo me decía que no debía ir, que debía darme la vuelta y correr. Pero otra parte de mí necesitaba saber quién era. Cuando estuve como a 30 metros, la figura finalmente se movió. Levantó un brazo lentamente y señaló hacia el suelo, hacia el lugar exacto donde había enterrado la caja. Y entonces habló. Su voz era ronca, apagada, como si viniera de muy lejos. «La abriste, la despertaste». Me quedé paralizado. «¿Quién eres?», logré preguntar. «Guardián, he estado aquí desde que pusieron la maldición, vigilando, esperando. Nadie debía tocar esta tierra. Nadie debía abrir esa caja». «Yo no sabía», dije con voz temblorosa. «La encontré por accidente.
y la volví a enterrar. Ya es tarde, está despierta, y ahora va a buscar completar lo que empezó hace tantos años. La figura empezó a caminar hacia mí. No caminaba normal, se deslizaba sobre la tierra como si no tuviera peso, y mientras se acercaba, pude ver más detalles que me hicieron retroceder. No tenía cara. Donde debería estar su rostro solo había una superficie lisa, sin rasgos, y su cuerpo era traslúcido. Podía ver el terreno a través de él. Retrocedí tropezando. Caí de espaldas en la tierra. La figura se detuvo a pocos metros de mí. 3 desgracias traerás a los que amas. 3 pérdidas. Ese es el precio por disturbar lo enterrado. No hay forma de detenerlo, solo puedes esperar. La figura empezó a desvanecerse, como humo dispersándose con el viento. En segundos había desaparecido completamente. Me levanté temblando. Corrí de vuelta a donde estaban los bueyes. Los animales estaban tan asustados que cuando me acerqué salieron corriendo hacia el pueblo. Tuve que correr detrás de ellos para alcanzarlos. Cuando llegué a casa esa noche, Guadalupe notó inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué pasó? ¿Estás pálido? ¿Te sientes bien? No le conté nada. ¿Qué le iba a decir? ¿Que había abierto una caja maldita y que una aparición me había advertido de 3 desgracias? Pensaría que me había vuelto loco. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en las palabras de la aparición. 3 desgracias, 3 pérdidas. ¿Qué significaba eso? A la mañana siguiente regresé al terreno. No quería. Cada parte de mi cuerpo me decía que no fuera, pero necesitaba el dinero. Y además, parte de mí todavía creía que lo de la noche anterior había sido mi imaginación. El cansancio, el miedo. Los bueyes no querían acercarse al terreno. Tuve que jalarlos con fuerza para que entraran. Y una vez adentro se movían nerviosos, resoplando, con las orejas hacia atrás. Empecé a trabajar donde había dejado el día anterior, pero evité la zona donde había encontrado la caja. No quería volver a pasar por ahí. Las horas pasaron sin incidentes. El trabajo era duro pero avanzaba. Para el mediodía ya había arado como un cuarto del terreno. Me detuve para comer algo que Guadalupe me había empacado. Pan, frijoles, un poco de queso. Mientras comía sentado en una piedra, noté algo extraño. El lugar donde había enterrado la caja. La tierra ahí se veía diferente, más oscura, y parecía que se movía levemente, como si algo debajo estuviera respirando. Me acerqué con cautela. La tierra definitivamente se estaba moviendo, subiendo y bajando levemente, y podía escuchar un sonido, como un susurro. Muchos susurros mezclados. De repente la tierra explotó hacia arriba. Salieron cosas volando. Los huesos, las piedras negras, las fotografías, el muñeco de trapo. Todo lo que había estado en la caja ahora estaba disperso por el suelo, y la caja misma estaba abierta, vacía, acostada de lado. Retrocedí rápidamente. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Los objetos en el suelo empezaron a moverse. No por el viento, se movían solos. Los huesos rodaban formando patrones en la tierra. Las piedras negras se apilaban una sobre otra. Las fotografías se arrastraban como si tuvieran vida. Y el muñeco de trapo se levantó. Se puso de pie sobre sus piernas de paja y giró su cabeza sin rostro hacia donde yo estaba. Corrí. Dejé todo ahí. El arado, la comida, todo. Desenganché los bueyes y salí corriendo con ellos. No miré atrás. No me detuve hasta llegar al pueblo. Fui directo a la casa de don Sebastián. Toqué la puerta con desesperación hasta que abrió. ¿Qué pasa, Evaristo? ¿Por qué? No puedo trabajar en ese terreno, lo interrumpí. Hay algo malo ahí, algo que no es natural. Le conté todo. La caja, la carta, la aparición, lo que acababa de ver. Esperaba que se riera de mí, que me dijera que estaba loco. Pero no lo hizo. Su cara se puso seria, preocupada. Ese terreno, dijo lentamente, era de mi tío Onofre. Él y su familia vivían ahí. Pero hace como 40 años hubo un problema. Un terrateniente poderoso quería sus tierras. Mi tío se negó a vender, y el terrateniente usó su influencia para quitárselas de todas formas. De forma legal pero injusta. Don Sebastián se sentó con la cabeza entre las manos. Mi tío perdió todo. Sus tierras, su casa, su forma de vida.
Su esposa se enfermó de tristeza y falleció. Sus hijos tuvieron que irse a buscar trabajo a otros lados, y él se quedó solo, lleno de rabia y dolor. Dicen que visitó a una mujer que sabía de esas cosas, brujerías, maleficios, y que le pagó para que pusiera una maldición en ese terreno. ¿Qué tipo de maldición?, pregunté. Una maldición de pérdida, para que quien trabajara esa tierra perdiera lo que más amaba, 3 veces, como él había perdido su tierra, su esposa y sus hijos. Me quedé helado. 3 pérdidas. Exactamente lo que me había dicho la aparición. Después mi tío desapareció, continuó don Sebastián. Nadie volvió a verlo, y el terreno quedó abandonado. El terrateniente que lo había quitado nunca lo usó. Intentó venderlo, pero nadie lo quería. Finalmente cayó en manos de la familia otra vez cuando el terrateniente se fue del pueblo, y me lo heredaron a mí. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, le pregunté enojado. Porque no creía que fuera verdad. Pensé que eran solo historias, supersticiones viejas. Pues no son solo historias, le dije. Hay algo ahí. Y me advirtió que 3 desgracias vendrían a mi familia. Don Sebastián se veía genuinamente apenado. Lo siento, Evaristo. No trabajarás más en ese terreno. Te pagaré por los días que ya trabajaste, y buscaré a alguien que sepa de estas cosas, un sacerdote o un curandero, para limpiar esa tierra. Me fui a casa con el pago, pero el dinero no me traía consuelo. Solo podía pensar en la advertencia. 3 desgracias, 3 pérdidas. Son tonterías, traté de convencerme. Nada va a pasar. Pero estaba equivocado. La primera desgracia llegó una semana después. Mi hijo mayor, Tomás, que tenía 8 años, se enfermó. Empezó con fiebre alta y tos. Pensamos que era solo gripe, pero empeoró rápidamente. En 3 días la fiebre era tan alta que el niño deliraba. Decía cosas sin sentido, veía cosas que no estaban ahí. Lo llevamos con el doctor del pueblo. Nos dijo que era neumonía, que necesitaba medicinas que no teníamos en el pueblo, que teníamos que llevarlo a Durango capital urgente, pero no teníamos dinero suficiente. El poco que había ganado con don Sebastián no alcanzaba. Tuve que pedir prestado, a familiares, amigos, vecinos. Juntamos lo suficiente y lo llevamos a Durango. En el hospital lo atendieron. Le dieron medicinas, sueros. Parecía que iba a mejorar. Pero una noche, mientras Guadalupe y yo dormitábamos en sillas junto a su cama, Tomás se despertó gritando: «Está aquí, el hombre sin cara está aquí». Nos levantamos de golpe. Tomás señalaba hacia la esquina del cuarto con los ojos muy abiertos de terror. «No hay nadie, hijo», le dijo Guadalupe tratando de calmarlo. «Es la fiebre. Te hace ver cosas». «Sí está. Ahí. Dice que vengo con él. ¿Qué es el precio?». El niño gritaba histérico. Las enfermeras tuvieron que venir a calmarlo. Le dieron algo para dormir. Esa noche, a las 3 de la madrugada, Tomás dejó de respirar. Su corazón simplemente se detuvo. Los doctores trataron de revivirlo, pero no funcionó. Mi hijo se había ido. La primera desgracia, la primera pérdida. Guadalupe quedó destrozada. Lloraba día y noche. Yo también estaba roto por dentro, pero trataba de ser fuerte por ella. Pero la culpa me comía. Sabía que esto había pasado por mi culpa, por haber abierto esa caja maldita. Traté de contarle a Guadalupe sobre la maldición, sobre la advertencia, pero ella no me quiso escuchar. Estaba tan sumida en su dolor que nada más le importaba. Pasaron 2 meses. Guadalupe estaba embarazada de 7 meses. El bebé iba bien según la partera del pueblo. Eso era lo único que nos daba esperanza. Ese bebé nos iba a ayudar a sanar, a seguir adelante. Pero entonces llegó la segunda desgracia. Una noche, Guadalupe empezó con dolores. No eran dolores normales de embarazo. Eran dolores fuertes, agudos, y empezó a sangrar. Corrimos con la partera. Ella revisó a Guadalupe y su cara se puso pálida. «El bebé viene, pero es muy pronto, demasiado pronto». Guadalupe dio a luz esa noche. Una niña, pequeña, frágil, con la piel casi transparente. Respiraba pero apenas. La partera hizo lo que pudo, pero no fue suficiente. La niña vivió solo 3 horas. Nunca abrió los ojos. Nunca lloró. Simplemente dejó de respirar mientras Guadalupe la sostenía.
La segunda desgracia, la segunda pérdida. Enterramos a la niña junto a Tomás en el cementerio del pueblo. Guadalupe ya no hablaba. Se había encerrado en sí misma. Solo se sentaba junto a la ventana, mirando hacia la nada, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Yo sabía que faltaba una más. 3 desgracias. 2 ya habían pasado. Quedaba una. Empecé a vivir con miedo constante. Cada día esperaba que algo pasara, que la tercera desgracia llegara. No dormía bien, casi no comía, solo esperaba. Pasaron 3 semanas. Nada pasó. Empecé a pensar que tal vez ya había terminado, que tal vez la maldición se había roto de alguna forma, pero me equivocaba. Una tarde estaba trabajando en el campo de otro ranchero, lejos del pueblo. Guadalupe se había quedado en casa con nuestra hija de 5 años, Rosita. Era la única que nos quedaba. Como a las 4 de la tarde algo me hizo detener mi trabajo. Una sensación horrible en el pecho. Una necesidad urgente de regresar a casa. Era como si alguien me gritara que fuera. Ahora, dejé todo y empecé a correr. Corrí los 3 kilómetros de regreso al pueblo. Llegué a mi casa sin aliento, con el corazón a punto de explotar. La puerta estaba abierta. Eso era extraño. Guadalupe siempre la mantenía cerrada. Entré gritando: ¡Guadalupe, Rosita! Silencio. Corrí por toda la casa buscándolas. No estaban. Salí al patio trasero. Nada. Y entonces vi algo que me hizo gritar. En el suelo del patio había marcas. Marcas de pies descalzos en la tierra. Pero no eran normales. Eran demasiado grandes. Y solo había 2. Como si alguien hubiera dado 2 pasos enormes y después hubiera desaparecido. Y junto a las marcas había algo más. El rebozo de Guadalupe. Lo reconocí inmediatamente. Se lo había regalado yo el día de nuestra boda. Lo agarré con manos temblorosas. Y entonces escuché una voz. Esa voz que había escuchado antes. La voz de la aparición sin rostro. La tercera. Tomó la tercera. Giré buscando de dónde venía la voz. No había nadie. Solo el viento entre los árboles. ¿Dónde están?, grité. ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde todo empezó? ¿Dónde abriste lo que debía quedarse cerrado? El terreno. La maldición las había llevado al terreno. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida. Llegué al terreno de don Sebastián en menos de 10 minutos. El sol ya estaba bajando. Quedaba tal vez media hora de luz. El terreno se veía diferente de la última vez que había estado ahí. La tierra que había arado estaba toda revuelta, como si algo enorme hubiera estado escarbando. Y en el centro, donde había encontrado la caja, había un hoyo. Un hoyo profundo, oscuro, que no había estado ahí antes. Corrí hacia el hoyo, me asomé. Era profundo, como de 3 o 4 metros, y en el fondo podía ver algo. 2 figuras acostadas, inmóviles. ¡Guadalupe, Rosita!, grité. No hubo respuesta. Bajé al hoyo, resbalándome por las paredes de tierra. Cuando llegué al fondo, las encontré. Estaban acostadas lado a lado con los ojos cerrados, como si estuvieran dormidas. Las sacudí suavemente. «Despierten, por favor, despierten». Guadalupe abrió los ojos lentamente. Me miró, pero sin reconocerme. Su mirada estaba vacía, como si su alma ya no estuviera ahí. «Guadalupe, soy yo, Evaristo. Tenemos que salir de aquí». Ella no respondió. Solo me miraba con esos ojos vacíos. Sacudí a Rosita. La niña no reaccionaba. Puse mi oído en su pecho. Su corazón latía, pero muy débil, muy lento. Traté de cargarlas para sacarlas del hoyo, pero eran demasiado pesadas. O yo estaba demasiado débil. No podía levantarlas. Y entonces escuché algo que me hizo mirar hacia arriba. El sonido de tierra cayendo. Las paredes del hoyo estaban colapsando. La tierra caía dentro, llenándolo. «No», grité. «¡Ayuda! ¡Alguien ayude!». Pero estábamos solos, lejos del pueblo. Nadie me podía escuchar. La tierra seguía cayendo. Más rápido ahora. Me cubrió los pies, después las rodillas. Traté de trepar por las paredes, pero se desmoronaban bajo mis manos. Guadalupe seguía acostada, sin moverse, mirando hacia arriba con esos ojos vacíos. Rosita tampoco se movía. La tierra me llegó a la cintura, después al pecho. Me estaba enterrando vivo junto con mi familia. Y entonces, en medio de mi desesperación,
Algo cambió en mi interior. Una resignación, una aceptación. Si esta era la tercera desgracia, si iba a perder a mi familia, entonces me iría con ellas. No iba a dejarlas solas. Dejé de luchar. Me acosté junto a Guadalupe y Rosita. Las abracé y esperé a que la tierra nos cubriera a los tres. Pero justo cuando la tierra estaba por cubrir mi cara, escuché voces, gritos, gente corriendo. Ahí, en el hoyo, hay alguien ahí. Eran trabajadores del rancho vecino. Habían visto el polvo levantándose y vinieron a investigar. Bajaron cuerdas, nos sacaron uno por uno. Primero a Rosita, después a Guadalupe, finalmente a mí. Cuando estuve fuera, me desplomé en el suelo tosiendo tierra. Los hombres nos miraban confundidos. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo cayeron en ese hoyo? No pude responder. Solo abracé a Rosita, que había empezado a llorar. Guadalupe seguía con esa mirada vacía. Nos llevaron al pueblo. El doctor revisó a Rosita. Estaba bien físicamente, solo asustada. Pero Guadalupe no estaba bien. Su cuerpo estaba sano, pero su mente se había ido. No hablaba, no reaccionaba. Solo se quedaba sentada mirando a la nada. Los días siguientes fueron horribles. Guadalupe no mejoraba. Era como si algo dentro de ella se hubiera roto permanentemente. Como si la parte de ella que la hacía ser ella hubiera sido arrancada. La tercera desgracia no había sido una vida perdida como las primeras dos. Había sido algo peor. Había sido el alma de Guadalupe, su esencia, su cordura. Eso era lo que la maldición había tomado. Pasaron las semanas, los meses. Guadalupe nunca volvió a ser la misma. Necesitaba cuidado constante, como una niña. Mi hermana se la llevó a vivir con ella a otro pueblo donde podían cuidarla mejor. Yo me quedé con Rosita. Traté de ser padre y madre para ella, pero el peso de la culpa nunca me dejó. Sabía que todo esto había sido mi culpa, por haber abierto esa caja, por haber despertado la maldición. Don Sebastián contrató a un sacerdote para que bendijera el terreno. Después contrató a un curandero. Ninguno pudo hacer nada. El terreno quedó maldito. Nadie volvió a intentar trabajarlo. Con los años se llenó de maleza otra vez, y ahí sigue hasta el día de hoy. Abandonado, esperando, porque la maldición sigue ahí. Yo la desperté, pero no la detuve. Solo me tomó su precio y me dejó ir. Pero está esperando a que alguien más cometa el error de disturbar ese lugar. Por eso les cuento esta historia ahora. Porque tengo 81 años y no me queda mucho tiempo. Y antes de irme necesito advertir a otros. Necesito que sepan que hay lugares en este mundo que deben dejarse en paz. Cosas enterradas que deben quedarse enterradas. Guadalupe falleció hace 5 años. Nunca recuperó la razón. Pasó sus últimos 20 años de vida como una sombra de lo que había sido. Rosita creció y se fue lejos. Tiene su propia familia ahora. Nunca le conté los detalles completos de lo que pasó. Solo sabe que su mamá se enfermó, que perdimos a sus hermanos por enfermedades, pero yo sé la verdad. Y cargo con esa verdad todos los días. Cada noche cuando cierro los ojos veo ese hoyo, veo la tierra cayendo, veo los ojos vacíos de Guadalupe, y escucho esa voz sin rostro diciéndome que 3 desgracias vendrían. Y sé que cuando yo me vaya, mi alma no va a descansar, va a regresar a ese terreno, porque algo de mí se quedó ahí el día que abrí esa caja. Una parte de mi alma quedó atrapada en esa maldición. A veces, en las noches, sueño que estoy de vuelta ahí, arando ese terreno maldito, y escucho susurros en el viento, voces que me llaman, que me dicen que vuelva, que termine lo que empecé. Y sé que algún día voy a tener que volver, no en esta vida, pero en lo que sea que venga después. Voy a tener que regresar a ese terreno, a ese lugar donde desperté algo que nunca debió despertar, y voy a quedarme ahí, como guardián, como advertencia, para que otros no cometan el mismo error que yo. Porque esa es la verdad sobre las maldiciones. No solo toman lo que amas, te toman a ti también. Tal vez no inmediatamente, tal vez no tu cuerpo, pero toman tu alma, tu paz, tu futuro, y te atan a ese lugar para siempre.
Por eso les advierto, si algún día están trabajando la tierra y encuentran algo enterrado, algo que no debería estar ahí, una caja, un bulto, algo sellado y escondido, no lo abran, no lo toquen, vuélvanlo a enterrar y aléjense, porque lo que está enterrado por una razón, y esa razón casi siempre es oscura, peligrosa, maldita, y si cometen el error de abrirlo, de despertarlo, van a pagar un precio que tal vez no entiendan inmediatamente, pero que van a pagar durante el resto de su vida, y posiblemente más allá de ella. 3 desgracias vinieron a mí. Perdí a mi hijo, perdí a mi hija Nonata, y perdí a mi esposa, no su cuerpo pero sí su alma, y ahora, en mis últimos años sé que hay una 4ª desgracia esperándome, una que no me dijeron. La desgracia de saber que cuando me vaya no voy a ir al descanso. No voy a reunirme con mis seres queridos. Voy a volver a ese terreno, a ese lugar maldito, y voy a quedarme ahí, atrapado, como el tío Onofre que puso la maldición, como todos los que han sido tocados por ella. Voy a ser una más de las almas atadas a esa tierra, vigilando, advirtiendo, esperando a que alguien más cometa el error de disturbar lo que debe quedarse enterrado. Y cuando ese alguien llegue, voy a tratar de advertirle, como me advirtieron a mí. Pero probablemente no me escucharán, como yo no escuché, porque la curiosidad es más fuerte que el miedo. El deseo de saber es más fuerte que la precaución, y así el ciclo continúa. Generación tras generación, alma tras alma, todas atrapadas en ese terreno maldito en las afueras de Nombre de Dios, Durango, todas esperando, advirtiendo, sufriendo, para siempre, sin esperanza de liberación, sin posibilidad de redención, solo la eternidad en ese lugar donde desperté, lo que nunca debió despertar. Ese es mi destino, y será el destino de quien cometa el mismo error. Por eso les suplico, si encuentran algo enterrado, déjenlo ahí. No importa qué tan curioso estén, no importa qué puedan pensar que hay adentro, déjenlo enterrado. Porque algunas cosas están enterradas por una razón, y esa razón casi siempre es para protegernos de lo que hay adentro, y de lo que puede pasar si lo despertamos. Recuerden mis palabras, recuerden mi historia, recuerden mi advertencia, y nunca, nunca, abran lo que debe quedarse cerrado, porque el precio es demasiado alto, y se paga por generaciones, para siempre.